Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y claro, bueno, Avanza es un partido de centro-izquierda, somos socialdemócratas. Y realmente estamos integrando parte de esta que es probablemente la unidad que abarca mayores sectores. ¿Quiénes están en esta unidad? Bueno, la unidad está compuesta por un sinnúmero de actores políticos, de organizaciones políticas, que las lideran de alguna manera, ¿no es cierto?, el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Avanza, el partido Podemos del prefecto de la SUAY, los sectores de Pachacutic, ¿no es cierto?, con Marcelino Chumpí, prefecto de Morona, y otros dirigentes más que estarán integrándose ya, y que seguramente el día de mañana los estaremos viendo en este espacio donde que se presentará la candidatura. Aquí se viene una mezcla, entonces, ya no estamos hablando de izquierda, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, estamos hablando de una variedad de ideologías, porque social cristiano, derecha, Avanza, usted lo acaba de decir, centro, izquierda, Juntos Podemos con el prefecto, bueno, centro-izquierda también lo podríamos sí, ubicar. Bueno, pero de todo esto van a salir las candidaturas. Hablemos primeramente a la presidencia de la República. ¿Cómo va este proceso? Bueno, el proceso está avanzado ya. Desde el día de ayer están reuniéndose en la ciudad de Guayaquil. Y mañana, a partir de las 3 de la tarde, mañana jueves, sí, se estará presentando la opción a la presidencia que ha determinado el Grupo de Unidad. Bueno, está esto entre Cynthia Viteri... Entre Cynthia Viteri y Paul Carrasco. Así es. Y las mediciones ustedes aún no las saben. Los resultados de las mismas. Ha habido varias mediciones a nivel nacional. Lo que pasa es que se hizo una última y habrá que revisar después de este proceso, porque ha habido, como usted conoce, los precandidatos se han estado moviendo en varios sectores, haciendo campaña, en algunos casos muy intensa. Entonces eso puede haber variado en algún momento las cifras, y eso se definirá hoy, entre otros elementos, para determinar mañana. ¿Cuándo se sabe eso? El día de mañana. El día de mañana se sabe quién es el candidato a la presidencia de esta unidad. Efectivamente, mañana se anuncia el candidato a la presidencia. ¿A qué hora tendremos esa primicia? A partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde. ¿Será en rueda de prensa, me imagino? ¿O en Va a ser un evento grande en un coliseo en la ciudad de Guayaquil. Por supuesto que vamos a acudir también como una delegación de Avanza SUAY para este evento, y ahí se presentarán los candidatos, y habrá, entiendo, algunas otras informaciones, tanto para quienes integramos las agrupaciones de la unidad como para la ciudadanía en general. Ahora, una vez que ya se conozca el resultado final, o Paul Carrasco o Cynthia Viteri, ¿no hay el peligro de que esto origine resentimientos? Bueno, como ya ganó por acá esta línea, entonces yo me retiro. ¿O están férreamente unidos y comprometidos para mantenerse en la unidad? Bueno, yo creo que hay un compromiso muy importante que ha ido superando varias etapas y algunas barreras incluso. Creo que han habido las negociaciones y conversaciones suficientes como para ir consolidando, y hay documentos incluso firmados de por medio, donde que hay el compromiso, por supuesto, de continuar en la unidad, a pesar de cualquiera sean los resultados, y apoyar a quien escoja la unidad a través de los mecanismos que se planteó para la presidencia de la República. Ahora, esto en torno a la presidencia de la República con las precandidaturas. Vamos para los asambleístas nacionales y provinciales. Comencemos por el líder de Avanza, Ramiro González. Ha sido cuestionado por algunos sectores, justamente por su actuación en los últimos tiempos, luego de haber sido parte del régimen, ahora está en la oposición, con esta mezcla que decíamos al inicio de la entrevista, la izquierda, la centroizquierda, la derecha. Bueno, es que nosotros hemos planteado siempre el diálogo, y el diálogo, por supuesto, que hay que emprenderlo entre quienes no piensan necesariamente igual, y vivimos una situación en el país muy crítica. Yo creo que está por demás ponerse a cerrarnos a nuestros propios pensamientos e ideología. Yo creo que la crisis del país supera las ideologías. No lo hemos dicho solamente nosotros, lo han dicho todos los partidos políticos, incluyendo quienes ahora se están agrupando en sectores solamente de izquierda.
Probablemente algunos se dieron cuenta demasiado tarde que había que dialogar con todos para que ocurra un cambio. Nosotros nos hemos mantenido en esa línea, pero no desde ahora, desde el mismo inicio del partido. Fíjese usted que en el 2015, en junio del 2015, nosotros planteamos un gran diálogo nacional de todas las organizaciones políticas con la finalidad de evitar, si es el caso, que lleguemos a la crisis que estamos viviendo en la actualidad. El primero que salió a decir que no podemos dialogar y que estábamos nosotros un poco locos pensando que va a haber crisis fue el propio gobierno. Después otras organizaciones dijeron efectivamente que no podían dialogar porque las elecciones estaban todavía muy distantes y que ya cuando lleguen las elecciones hay que dialogar. Nosotros pensamos que el diálogo tiene que ser permanente y entonces planteamos que debía incluso firmarse un acuerdo de todas las organizaciones políticas, de todas, para acordar varios temas, entre ellos, por ejemplo, que no haya cambios en las leyes que tienen que ver con el tema laboral, con el tema tributario, para que el riesgo país disminuya, para que haya inversión, porque ya se veía venir y ya sabíamos, y de hecho en nuestras predicciones nos quedamos cortos en cuanto a la caída del precio del petróleo, y sabíamos que el país se iba a quedar sin ingresos y la única opción era la inversión extranjera, y para eso teníamos que brindar una seguridad jurídica. Planteamos una firma de 6 años, es decir, los 2 años que le restaba al actual gobierno y los 4 años del próximo gobierno. Entonces para eso teníamos que agruparnos todos. Pero no se dio. No se dio. Y ahora hoy, no hay el peligro de que precisamente la oposición, estos diversos grupos políticos y movimientos, se vean restados en sus aspiraciones porque cada quien va a recibir su votación. Y esto le va a beneficiar al oficialismo de alguna manera, ¿o no es así? Yo creo que de alguna manera podría ocurrir aquello, sin embargo, va a pasar que uno o que 2 de los candidatos van a tener que lidiar en una segunda vuelta. ¿Usted cree que va a haber segunda vuelta? Sí, definitivamente. Los últimos sondeos con la proliferación de candidatos indican aquello. Los últimos sondeos indican aquello. Hay una realidad. Hay una realidad, un 70% de las personas del país y de los electores ya no quiere más de lo mismo. Definitivamente. Salga quien salga. Entonces, ese 70% va seguramente a distribuir sus votos entre las otras opciones, no el oficialismo, y claro, habrá un techo de un máximo, un 30% para el oficialismo que no le alcanza para ganar en primera vuelta. Y obviamente, por más que saque todo ese completo, ese 30%, porque además la tendencia es a la baja, ¿no?, de ellos. O sea, la tendencia, ellos siguen bajando. El candidato que probablemente salga por Alianza País tenía bastante más aceptación antes de ser candidato de Alianza País. Entonces, definitivamente tiene que haber una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta yo creo que a pesar de no haber llegado a un acuerdo general, que hubiera sido lo ideal, hubiera sido lo más coherente. O sea, los ecuatorianos lo que buscan es precisamente que los políticos lleguen a esos acuerdos, que dejen de lado aspiraciones personales, que yo creo que Avanza ha dado demostraciones de eso de forma clara. Por ejemplo, al no pelear una presidencia de la República, siendo el primer partido político del país. Bueno, y justamente a eso iba. De pronto se ha mencionado que hay la exigencia, si no a la presidencia de la República, pero sí a la Asamblea Nacional, encabezando la lista Ramiro González. Se conoce que hay esa exigencia, ¿es verdad? Que exigen el primer lugar para la Asamblea Nacional. Exigencia de parte de Avanza, no. Más bien hubo un acuerdo. Avanza nunca propuso siquiera eso de lo que nosotros conocemos, no he estado sentado en las mesas de negociación. Pero la información que nosotros tenemos es que hubo un acuerdo ya de los miembros de la unidad, de quienes están delegados en la mesa de negociación. Los que están arriba. De los que están arriba, y ellos han planteado el nombre y ya se aceptó, y hay un acuerdo en función de eso. O sea, él es el precandidato a la Asamblea el precandidato Nacional. a la Asamblea. Yo entiendo que mañana se anunciará esto y se establecerán probablemente ya una lista también completa nacional. Vamos a ver cómo... Porque también van a buscar o a pedir su espacio o exigir su espacio los socialcristianos. Es que todos deben... Mario Chumpí. Aquí todos tienen... Marcelino Chumpí. Chumpí. Todos tienen derecho a cubrir espacios en esta unidad, porque efectivamente aquí se trata de hacer un
ejercicio de desprendimiento, pero un ejercicio de desprendimiento no quiere decir un ejercicio de dejar todas las aspiraciones que tienen las organizaciones políticas. No se trata de aquello. Se trata de agruparnos en función de un objetivo en común, y las personas a quienes les corresponda asumir los determinados espacios tendrán que responder a ese acuerdo que está establecido nuevamente, que tiene varios lineamientos y que seguirá en construcción permanente, porque no se trata de llegar a la presidencia de la República, y eso de ahí tenemos que estar muy claros, porque la próxima presidencia de la República va a tener particularidades que no han tenido otras presidencias, ¿no es cierto? Cuando todos los presidentes que han llegado al menos han tenido una reserva, la reserva internacional que se llamaba antes, después la reserva internacional de libre disponibilidad, etcétera. Hoy no tienen eso. Se tenía un precio, en muchos de los casos, un precio, particularmente en el último gobierno, un precio del petróleo que permitía hacer gestión. El próximo no lo va a tener. Y ya dicen los economistas y la gente que entiende del negocio del petróleo, que definitivamente no hay un avisoramiento de un incremento que llegue a esos niveles del petróleo. Entonces va a tener un panorama muy complicado el próximo presidente de la República, y ahí las organizaciones políticas, los que seamos de la unidad, las otras unidades, los otros grupos, vamos a tener que buscar darle gobernabilidad, viabilidad, porque de caso contrario, quienes van a estar ahí listos para querer retomar la posta van a ser los que han sido precisamente los causantes de esta crisis. Bueno, y vamos a nivel de las provincias. En el caso de El Azuay, usted ha anunciado ya su candidatura por Avanza, pero vendría a ser una precandidatura ya a nivel de esta unidad, porque habrán otros nombres que justamente estarán buscando el espacio. ¿Cómo van a manejar eso para definir la lista provincial de esta unidad? La unidad ha planteado con mucha claridad que los candidatos tendrán que estar ubicados en la lista, los candidatos que presenten las diferentes organizaciones, de acuerdo a su nivel de aceptación de la ciudadanía. Así que hemos visto que las otras organizaciones han presentado sus candidatos, han hecho el trabajo que les corresponde hacer como organizaciones políticas, y nosotros hemos decidido como partido también el día de ayer anunciar esta candidatura, en este caso de mi persona, para la Asamblea Nacional. No hemos anunciado una lista completa precisamente por respeto a la unidad, y esperamos ir completando esa lista con los importantes nombres que presenten las otras agrupaciones. Porque Juntos Podemos tiene también a su candidato, por supuesto. Social Cristiano tiene su candidato. Y a eso me iba a referir. No solamente tenemos que considerar a quienes están en el proceso nacional. Hay muchas agrupaciones locales, nosotros hemos tenido contacto con ellos, nos han permitido incluso y nos han garantizado el apoyo, incluso en un compás de espera, a ver qué es lo que pasa con la unidad, en definitiva, ¿no es cierto? Porque en las provincias hay múltiples posibilidades, claro, hay todas las posibilidades. Cabeza, inclusive, ¿no? Por supuesto, y habrá que manejar con mucha seriedad, con madurez política ese tema, y por supuesto honrando la palabra, pues no, cumpliendo lo que se ha acordado, que es básicamente el asunto del nivel de aceptación. ¿Usted aspira a encabezar la lista de candidatos los datos con la unidad? Los datos nos dan para aquello, así es. ¿Y usted cree que eso vaya a aceptar el social cristianismo y Juntos Podemos? Vamos a ver los niveles, repito, de madurez que se den en estas reuniones, y ahí iremos a definir, ¿no? Y presentar ya una lista definitiva en las próximas semanas, o en los próximos días, ojalá. Muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. El economista Ramiro Ordóñez.